Bueno, pues ya estamos aquí. Ya me he puesto mi gorro de trabajo, ¿vale? Y lo que os mostraba en el pequeño avance que os hice por Instagram, ¿vale? Ya tenemos aquí esta herramienta, esta horquilla, con el material puesto. En este caso es un material que es de Fedrigoni, es un material de color, ¿vale? Para hacer wrapping de color, pero podría ser cualquier otro. Este nos sirve para mostrar esta técnica, ¿vale? Y en principio vamos a pasar a la pantalla 2, donde ahí vais a poder ver también, además, la carcasa del espejo, ¿vale? En una pantalla más enfocada directamente sobre el espejo. Y lo que vamos a hacer es calentar con esta técnica, que es la técnica más, dijéramos, actual, la que más se utiliza actualmente, ¿vale? Para poder hacer este tipo de trabajo sin tener que desmontar, sin tener que hacer un desmontaje de lo que sería la carcasa, ¿vale? Luego ya haremos de otras maneras, de otras formas, para que tengáis diferentes opciones, pero esta sería un poco la manera más tradicional, ¿vale? Entonces, me voy a poner de pie y lo que hacemos es utilizar una pistola de calor con una potencia muy buena, ¿vale? Alta, me refiero, y vamos a hacer es aplicar calor en la parte exterior inicialmente y en la parte de abajo, ¿vale? En el centro un poquito para eliminar la tensión, y vamos a calentar el material para empezar la aplicación directamente sobre la esquina. Tenemos que ser bastante rápidos, ¿vale? Con el tema del cambio de herramienta, para no perder la temperatura, ¿eh? Ya sabéis que si calentáis, enseguida perdéis la temperatura, ¿vale? Entonces, calentamos el material y a partir de aquí nos vamos a la zona de la esquina, ¿vale? Encajamos ahí y adaptamos el material tal cual que así. Hacemos un poquito de fuerza y vamos a utilizar una espátula blandita, flexible, ¿vale? Para lo que es la aplicación de la parte inicial, ¿eh? Que es esta parte que hemos hecho así un poco en diagonal. Cuando ya tenemos esa parte solventada, pues cortamos y ya la herramienta que nos ha servido para tensar ya no la necesitamos. ¿Vale? Vamos a cortar aquí y vamos a cortar aquí, ¿vale? Esto lo podemos dejar aquí provisionalmente, ¿vale? Y ya tenemos el material ahí aplicado inicialmente en toda la zona más, dijéramos, plana, con la espátula incluido, y ahora lo que vamos a hacer es relajar el contorno. Si cortáramos ahora, como lo hemos sometido a un estiramiento, el material, en cuanto le diera el sol, se encogería. Entonces, lo que hacemos es, con la pistola ya a una temperatura más suave y con una potencia más flojita, ¿vale? No hace falta que utilicemos toda la potencia de golpe, ¿vale? Simplemente utilizamos una potencia más flojita. Lo que hacemos es, ¿veis?, dar calor para que el material retraiga, encoja otra vez, y cuando vayamos a hacer el corte, el material esté encogido de nuevo, ¿vale? Recuperando de esa forma el adhesivo que había perdido al nosotros deformarlo con la horquilla, ¿vale? Entonces es un ejercicio de estiramiento homogéneo. Con la horquilla lo que hacemos es estirar proporcionalmente en todas las zonas, y ahora, ¿vale?, cuando ya tenemos el material, vamos a decir, como relajado de nuevo, empezamos con la espátula por la parte que no tiene fieltro, que es la parte más angulosa, y desde la esquina vamos adaptando el material siempre en dos direcciones, ¿vale? Nunca directamente hacia abajo, sino un poco hacia abajo, pero un poco en diagonal, ¿vale? Y de esa forma conseguimos que el estiramiento no sea perpendicular, sino que sea un estiramiento
más bien paralelo a donde vamos a hacer el corte con el cúter, ¿vale? Con la cuchilla, ¿vale? Siempre habiendo recuperado previamente el adhesivo, ¿vale? Ese calor que hemos dado era para recuperar el adhesivo en la parte del corte, donde vamos a realizar el corte. Y ahora lo que estoy haciendo es tensando, ya en frío, porque el material ya está frío, pero al tensar en frío no deformo el adhesivo, ¿veis? Aquí exactamente igual, ¿vale? Lo que hacemos es, en esta zona de aquí, llevarnos el material hacia aquí, ¿vale? Si necesitamos recuperar un poquito más, recuperamos un poquito más, ¿vale? ¿Sí? Damos calor, nos esperamos un poquito y nos vamos llevando. En este caso no hay que llevar mucho porque enseguida nos encontramos ya con la línea del corte y lo único que hacemos es, en este caso al ser un mate, evitar que el mate quede como marcado, ¿veis? Le soplamos para que el material se enfríe y cuando ya está soplado el material, ¿vale? Vamos llevándolo siempre en esta dirección, ¿eh? No directamente hacia abajo, sino siempre un poco en diagonal, ¿vale? En diagonal y paralelo al corte, no perpendicular al corte, ¿vale? Si hacéis la tensión perpendicular al corte, el único sitio donde adaptamos un poco perpendicular es en el inicio, aquí en esta esquinita que estoy haciendo yo, porque es el punto de partida y a partir de aquí todo el rato estirando siempre el material en las dos direcciones que tenemos la forma del espejo, en este caso de la carcasa, de la carcasa del espejo. ¿Vale? Ya tendríamos ahí hecho toda esta zona de aquí y ahora aquí vamos a enfocar un poquito más, ahí para que lo veáis bien, ¿vale? Ahí, ¿vale? Damos calor ahí para que recupere la tensión. Y, como veis, no estiramos hacia abajo, sino estiramos un poco en diagonal, ¿veis? Tirando un poco en diagonal. Aquí tenemos que llegar justo hasta esta zona de corte. Y aquí ya donde tenemos el pequeño escalón, lo que hacemos es adaptar. ¿Vale? Empujamos con la espátula y adaptamos el material a esa pequeña entrada que hace en plan ángulo recto para cortar en la parte interna, en la parte interior. Aquí voy a repasar un poquito más. ¿Vale? Y ahora ya vamos a hacer el corte. Voy a coger el cúter, que lo dejé aquí en la mochila, y hacemos ya el corte. El corte lo hacemos apoyados en este caso es el intermitente que hay en esta parte exterior y aquí también hacemos el corte en la parte. Si lo dejáis un poquito largo, apoyado en la pieza lateral, pues mejor que mejor, ¿vale? En la pieza de abajo, en la pieza que continúa. Así tenéis como unos milímetros que luego con la espátula podéis meter hacia adentro, ¿vale? La espátula con algún gadget, ¿vale? Yo a veces tengo estos gadgets, ¿vale? Que sirven para este tipo de cosas. Entonces aquí, pues, en lugar de utilizar la espátula, que es un poco gruesa, estos gadgets que tienen estas puntitas me permiten meter más cómodamente el material en la pequeña hendidura que queda entre el intermitente, que es la tulipa, que se enciende, se ilumina cuando pulsamos el intermitente, y
lo que sería la carcasa, ¿vale? Ya tendríamos hecho eso. Y ahora cortaríamos en la parte, vamos a decir, como interna. ¿Vale? Y aquí en la esquinita vamos a segmentar un poco la cuchilla. Recordad que estas cuchillas es muy importante que las segmentéis prácticamente cada corte, ¿vale? Porque si no, no cortan bien, ¿vale? Y aquí en la esquinita, con el gadget, vamos a utilizar este, que me va bien. Aquí metemos primero y cortamos luego, ¿vale? Y ya tenemos el material acabado, ¿vale? Y bueno, ya tendríamos ahí lo que sería el material colocado. Repasamos todas las flechitas, ¿vale? Y allí tendríamos la primera manera de aplicar con la horquilla los espejos. Vamos a hacer ya otra técnica distinta, ¿vale? Vamos a hacerla sin la horquilla, ¿vale? Con una impresión digital también se puede hacer, ¿vale? Y vamos a enseñar cómo se hace, cómo se haría si no tenemos esa herramienta, si no tenemos esa horquilla, ¿vale? Desde un punto de vista de aplicación, ¿vale? Hay la técnica del el stretching previo y luego recuperar, ¿vale? Que se hace, también se puede hacer en el marco, en el hueco de la puerta o en el pilar A, ¿vale? En el pilar batiente del parabrisas también se puede sujetar allí con cinta de carrocero o con dos imanes muy potentes, tensar un poco, deformar un poco el material, luego lo aplicaríamos y luego daríamos calor y encogería el material y haríamos el mismo efecto que hemos hecho un poco con la horquilla. Pero también se puede hacer desde un punto de vista de fijar en el lateral y estirar el material suavemente, pero siempre en esas dos diagonales. Luego os ponemos un gráfico para que lo entendáis, ¿vale? Como nunca hay que estirar perpendicular al corte, siempre paralelo al corte, ¿vale? Entonces voy a coger, si me dejáis, pongo la otra pantalla, ¿vale? Y pantalla 2, ahí podéis ver primera persona el espejo. He movido un poco la cámara, la he puesto un poco más alta, ¿vale? Para que pueda trabajar más cómodo. Y voy a coger aquí, en este caso, un material también de Fedrigoni, ¿vale? Pero un material que está impreso, ¿vale? Esto se puede hacer cuando el material, en este caso, está impreso con un motivo aleatorio donde no importa si se deforma mucho el dibujo, no se nota, ¿eh? No intentar hacer cosas muy exactas, muy precisas, con simetrías respecto a los dos espejos, porque es muy difícil, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, en este caso, voy a ponerlo así para que lo veáis, es de Fedrigoni también, es el Slide and Tack, el Rillet 50, ¿vale? Lo que vamos a hacer es poner el material en la esquina, ¿vale? Ahí, voy a visualizar por el otro lado que esté correcto, ¿vale? Marcamos la esquina del material con la espátula. Aquí me gusta a mí trabajar con espátulas pequeñas, espátulas que sean chiquititas y muy flexibles, ¿vale? Para poder, vamos a decir, como adaptar, que se adapten bien, ¿vale? Y a partir de aquí, con la pistola de calor, lo que hacemos, voy a mover un poco esto de aquí, vamos a dar calor ligeramente, pero vamos a estirar siempre en este sentido que pongo la mano aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a tirar siempre en ese sentido. Y de nuevo con la espátula fijamos el material. Luego, aquí
relajamos. Y tiramos el material en diagonal, siempre en diagonal, ¿vale? Hasta esta esquina y marcaríamos igual que hicimos con la horquilla. Recordad que esto lo podéis hacer también en el marco de la ventana, haciendo un stretch previo y luego ahí lo que hacéis es recuperar, ¿vale? Aquí con el slide and tag podemos eliminar las burbujas y a partir de aquí vamos a ir relajando el material, siempre sujetándolo con la mano contraria a la pistola, dejando que el material se relaje de nuevo, lo apoyamos y, como veis, ahí sacamos la tensión. ¿Vale? Lo hemos estirado en este sentido, ¿vale? En el sentido lateral. Este material, si es muy largo, lo cortamos. Le quitamos un trozo porque si no, cuando tiramos desde muy lejos y no conseguimos hacer el efecto que queremos. ¿Vale? Aquí tendríamos este material. Y ahora lo que vamos a hacer es tirar en este sentido, en esta diagonal. ¿Vale? Hacia mí. ¿Vale? Voy a mover aquí un poquito la cámara para que lo veáis. A ver si consigo que lo veáis bien. Vale, aquí lo veis ahí mejor, como estoy editando a la vez que estoy grabando. Comprobamos que el micro funcione y aquí damos calor, pero no tiramos hacia abajo, tiramos un poco hacia mí, ¿ves? Para que el estiramiento sea en perpendicular a donde vamos a hacer el corte. Este es un material que está impreso y laminado, es del Rillet 50. Ahí le damos calor, el material recula un poquito. Y dejamos que enfríe. Cuando ya el material está frío, ya puedo tensar en diagonal. Porque en frío el material siempre se estira, pero nunca sobrepasa la elongación, ¿vale? La elongación es lo que se refiere a los parámetros de rotura, que sería una posibilidad, que se rompiera. Otra posibilidad sería que se deformara mucho el gráfico y perdiera lo que es el tono de la impresión. Y otra posibilidad sería que dejáramos el vinilo sin adhesivos, ¿vale? Porque sobrepasamos la elongación. Entonces hay que intentar siempre estar dentro de la elongación que el fabricante nos marca en la ficha técnica. Esa elongación es bastante alta, pero si abusamos de tirar en caliente, cuando el material está al caliente, el calor lo utilizamos para amoldar el material, es decir, para recuperar las arrugas, para que tenga mayor flexibilidad, para que podamos llevarlo hacia un lado o hacia otro, pero siempre que damos calor, corremos el riesgo, hay un cierto peligro a que el material sobrepase la elongación. Por eso siempre os repito que hay que ir con mucho cuidado a la hora de estirar el material en caliente. Entonces, una cosa es lo que yo hago ahora, que es dar calor para relajar el material y que tenga más flexibilidad, pero ahí lo suelto, ¿eh? Suelto la mano, dejo que el material se enfríe, ha eliminado la tensión que tenía y cuando ya más o menos pasan 10-15 segundos, porque el material se calienta pero se enfría muy rápido, ahí es cuando ahora tenso, ¿vale? Ahora al tensar sobrepaso la zona del corte, que si no me equivoco está por aquí, ¿vale? Voy a sentarme para verlo un poco mejor y a partir de ahí sí puedo
estirar, vamos a decir, porque lo que hago es estirar mínimamente, porque el material está a temperatura ambiente, que son esos 20-25 grados. Cuando le doy calor con la pistola, el material está a 40-50 grados, entonces hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? De no, en ese momento, estirar mucho y sobrepasar lo que sería esa elongación, que es lo que el fabricante nos recomienda, ¿vale? A partir de aquí, yo aquí ya puedo cortar, porque ya tengo material que me molesta, que me incomoda, para hacer el remate final. Sigo la guía, ¿vale? Aquí ya cortaríamos lo que es la parte del intermitente, vamos a decir, de la parte de la luz. Hay espejos o carcasas de espejos, la mayoría de coches ya modernos llevan también incorporado en lo que es la carcasa, la tulipa o lo que sería la intermitencia del coche, ¿vale? Entonces aquí podríamos meter hacia adentro, aquí ya podríamos cortar en la parte de abajo, aquí igual, ¿vale? Ya tendríamos hecho lo que es el interior, que es de donde se empieza siempre, porque es donde hay más tensión. Entonces empezamos desde aquí, desde esta esquinita, y a partir de aquí nos vamos llevando la tensión. Aquí tenemos un poco de lío, que es donde se confluyen las dos esquinas. Entonces, antes de seguir cortando, vamos a remover desde aquí, que hemos hecho el corte, hacia abajo, ¿vale? Relajamos un poco el material y ayudamos a hacer desaparecer esa tensión, llevándonos la tensión lo más afuera posible. Como el dibujo, en este caso, esta técnica está pensada para dibujos aleatorios, gráficos aleatorios o algún colores brillo, donde se puede deformar más que en los mates porque no cogen reflejo, y en ese tipo de situaciones esta técnica, aunque ya es una técnica más antigua, pues si no tienes la horquilla que hemos visto antes, pues se puede hacer, ¿veis? Aquí ya hemos sobrepasado esto y aquí nos queda un poquito que vamos a relajar, ¿vale? Aguantamos ahí 10-15 segundos, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando ya el material está frío, tensamos hasta sobrepasar la zona del corte. Yo siempre repito que hay una diferencia entre tensar y estirar, ¿vale? Tensar es con la temperatura ambiente, con la temperatura de 20-25 grados, que es como trabajamos normalmente en las zonas de trabajo, de interior, y cuando estamos a una temperatura, vamos a decir, de aplicación de 40-45, no tenemos que tensar, porque ahí lo que hacemos es deformar, ¿vale? Ahí lo que estamos haciendo es, en lugar de tensar, estirar, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con lo que sería el tensar o el estirar. ¿Vale? Ahí ya tendríamos esa parte. Y aquí tendríamos esta parte, ¿vale? Y esta sería la segunda manera de hacer las carcasas de los retrovisores desde un punto de vista de aplicación tradicional, ¿vale? Igual que en el otro caso, sería recomendable, vamos a parar la pistola porque hace mucho ruido, ¿vale? Igual que en el otro caso, sería recomendable pues dejarle tiempo de reposo, esas 12, 15, 24 horas, depende de la época del año, para conseguir, aquí ha quedado un pequeño fallito, ¿vale? Aquí que no lo he visto, ha quedado como un piquito. Bueno, como es un material fundido y es un material ligeramente blando, ¿vale?
igual le damos calor y se acaba estirando un poquito, pega un pequeño mordisquito aquí, ¿vale? Bueno, como el acabado es brillo, ¿vale? Nos serviría. Y este sería el segundo ejercicio. Recordar que esto es la manera previa a cómo se hacía antes de tener herramientas como la horquilla que os he hecho en la primera parte, ¿vale? Entonces ahí veríais un poco lo que sería el acabado del espejo, ¿vale? Ahí, bueno, tiene un poco de texto, un poco de lo que sería el acabado del texto, pero hemos conseguido no deformar muchísimo el material. Está siempre dentro de la elongación de lo que el fabricante recomienda y a partir de aquí, pues podéis de alguna manera hacer este trabajo desde un punto de vista, vamos a decir, como cómodo y ahí enfoco la cámara, cómodo y seguro, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí, ya tenemos la carcasa del retrovisor, ¿vale? En este caso es de un Golf, ¿vale? Y ya tenemos ahí nuestro cubo preparado, ¿vale? Puede ser un cubo, puede ser el marco de la propia ventana del coche, ¿vale? Cualquier sitio donde podamos tensar el material, ¿vale? Yo lo he tensado ahí con cinta de carrocero y en el caso de que lo hagáis con un cubo, un bidón o que tengáis ahí un utensilio, una papelera grande o cualquier cosa para hacerlo, importante que veis, ahí tiene como un pequeño orificio, ¿vale? En la parte de aquí, exactamente, por donde va a salir el aire caliente, porque si lo hacéis en un habitáculo cerrado completamente, y no es un coche, que es muy grande, el aire caliente pues se acumula en el interior y no deja que metáis el espejo hacia adentro, ¿vale? Esta manera es muy cómoda si tenéis que hacer un montón de espejos, ¿vale? Porque tenéis que hacer una flota o lo que fuera, entonces uno va desmontando y limpiando y el otro va metiendo y luego ya el primero va recortando y metiendo hacia adentro. Ventaja de esta técnica, es súper duradera, porque metemos hacia adentro un poquito el material, en este caso, si el vehículo tiene el interior esmaltado, bien acabado, como es el caso de este, que es un Volkswagen, no hace falta que hagáis nada porque tiene buena adherencia. Hay algunas carcasas que por el interior no están bien rematadas, no están pintadas, están como en el plástico o tienen un pequeño difuminado en el contorno, pues ahí le podemos aplicar un primer, ¿vale? Como una pequeña imprimación para vinilo, ¿vale? Que existen imprimaciones, igual que el que utilizamos para lo que es los huecos de las falsas ventanas en algún fabricante o para lo que es los contornos de wrapping arquitectónico y demás, donde se trabaja con superficies de madera y de poro, pues aquí aplicaríamos con un pincel o con una turunda de algodón, pues un hilo de primer y dejaríamos secar antes de darle la vuelta, simplemente por el hecho de que por el interior no están bien acabados en todos los modelos, ¿vale? Normalmente Volkswagen, grupo Volkswagen sí, pero luego cada marca de automoción es diferente, ¿vale? Entonces, a partir de aquí voy a poner la pantalla 2, ¿vale? Ahí veis un poco el efecto, ¿vale? Voy a mover un poco esta cámara para que veáis también un poco en primera instancia y también para que veáis un poco en lo otro, ¿vale? Entonces, la historia es poner al máximo la pistola y calentamos el material. Aquí es importante, voy a coger un láser, es importante que utilicemos un termómetro láser porque vamos a calentar ya el material por encima de lo que sería la temperatura de post-heating, ¿vale? Que son esos 90, 100 grados, 90 en el caso de Fedrigoni, que es el material que estamos usando. Si usáramos Arlon, serían 90-100 grados, ¿vale? Entonces lo que hacemos, aunque haya quedado un poco deformado, ahí vais viendo como con el calor el material se estira y vamos calentando progresivamente. Espera un segundo que me llaman, no he puesto... Ahí. Vamos calentando progresivamente hasta que la temperatura esté a 90 o un poquito por encima para que me dé tiempo de
sujetar, de soltar las herramientas y sujetar, ¿vale? Ahora está a 84, ya casi estoy, ¿vale? Y que me dé tiempo de sujetar la carcasa y meterla hacia adentro. Vamos a subirlo hasta, ahora está en 95, ¿vale? Ya estamos muy cerca, ¿vale? Ahora ya voy muy lento. Vale, y ahora ya estoy a 105, ¿vale? Y entonces ahí paramos y igual, empezamos por la esquina más profunda y metemos el material, ¿vale? A partir de aquí cortamos, vamos a esperar que se enfríe un poquito porque está muy caliente. ¿Vale? Y ya tendríamos, en este caso era una imagen, ¿vale? Que nos lo había mostrado antes, el material que había, es en acabado mate. Ya tendríamos lo que sería la esquina propiamente hecha, ¿vale? Y a partir de aquí apartamos lo que sería, yo en este caso me gusta trabajar así, ¿vale? Porque voy a aflojar un poco la temperatura, que la tenía al máximo, ¿vale? Aflojamos un poco lo que sería la parte de potencia de calor y ahora, sujetando el material, ¿vale? Ya lo recuperamos y lo acabamos de adaptar. ¿Vale? Ahí tendríais lo que sería toda la parte interna y ahora vamos a hacer la parte superior. ¿Vale? Ahí el calor, igual, que antes, relajamos, aunque vayamos a meter hacia adentro, relajamos el material, que quede la tensión disipada y cuando el material está frío, pues entonces ya presionamos y meteríamos hacia adentro. Aquí en la esquinita exactamente igual, ¿vale? La pistola la tengo en el suelo, ¿vale? La tengo ahí en el suelo para que me dé calor. Relajamos el material y metemos hacia adentro. Como aquí tenemos un acabado muy bueno en el interior, pues enseguida se pega, ¿vale? Si le hubiéramos puesto el primer, pues exactamente igual. ¿Vale? Aquí exactamente igual. Y metemos hacia adentro. Y ya lo tenemos. Aquí es súper seguro porque el vinilo está deformado proporcionalmente y aparte de que está deformado muy proporcionalmente, lo metemos hacia adentro y luego lo volvemos a montar y ya tenemos un espejo o una carcasa de espejo súper segura para darle el máximo de garantía a nuestro cliente. Recordar que siempre en el mundo del wrapping, todo lo que se pueda desmontar y meter hacia adentro es motivo de seguridad y ampliación de garantías. ¿Por qué? Pues porque en un vehículo nuevo, de concesionario, en un vehículo donde el cliente lo está lavando constantemente, cuando el vinilo queda en la parte interna, pues es imposible que le entre agua, que le entre aire, que le entre polvo, suciedad y demás. Entonces, todo lo que podamos hacer hacia adentro, debajo de las gomas, en las partes internas de la carrocería, donde evitamos que le llegue el polvo, el agua, la suciedad, todo esto, pues es lo más efectivo, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos esto, ¿vale? Y ahí ya tendríamos nuestra carcasa de espejo, ¿vale? Yo le dejo aproximadamente 1 centímetro, ahí estáis viendo, ¿vale? Como le dejo 1 centímetro. Y ahora, además, le repaso un poquito con calor, por si tiene alguna tendencia a
encogerse, se la elimino ya antes de montar la carcasa de nuevo en el vehículo, en el espejo. Igualmente también habría que dejar 24, 48 horas para que el cliente pudiera rodar. La ventaja de esto es que muchas veces te vienen a hacer trabajos y podemos, voy a parar esto y nos vamos a poner en la cámara más cerca, primera persona, ¿vale? Entonces ahí veis que al final, haciéndolo de esta forma, en este gráfico, por ejemplo, que es con líneas y demás, pues es muy homogéneo y al tener el acabado interior por dentro, pues claro, queda perfecto. Además de la ventaja que os iba a comentar de que el cliente no le entra los nervios porque tú le desmontas la carcasa, el cliente se puede llevar el coche, aunque sea sin carcasa, no pasa nada, es algo estético, no le afecta en la circulación. Tú la puedes hacer bien, la puedes mantener 24 horas, incluso puedes dar el servicio a concesionarios que los talleres, mientras que les hacen las revisiones y demás, pues te desmonten la carcasa, te la envíen en una cajita, tú la aplicas, le aplicas el vinilo que el cliente quiera, efecto de color, de impresión, o incluso para hacer esos efectos tipo cuadrados de ajedrez o banderas o cosas así. Esta técnica es la más precisa, ¿no? Porque te la marcas ahí perfectamente o la pones perfectamente en un marco de una puerta de ventana de coche y puedes ajustar con el diseño, viendo por un lado y por el otro cómo te queda y demás, ¿vale? Entonces, estas son las tres técnicas básicas que hay para hacer carcasas de retrovisores, desde la más rápida, con herramientas más actualizadas, la más clásica, que es la que hemos hecho en medio, y la más segura, ¿vale? Que sería desmontar y meter hacia adentro, ¿vale? Entonces, nada, estar atentos, voy a recoger las herramientas, que las tengo por ahí tiradas, ¿vale? Y en principio, nada más, este vídeo iba sobre este efecto, estar atentos a las redes, estar atentos a las promociones y a las formaciones que estamos haciendo cada mes, ¿vale? O sea, que cada mes hay una fecha posible para venir a hacer formaciones con nosotros aquí en nuestro centro de formación, donde aparte de aprender estas técnicas podréis practicarlas con los materiales, recordad, tanto de Arlon como de Fedrigoni, ¿vale? Y si queréis consultar, pues a través de las redes sociales, directamente en consultas en nuestra página web, dpis.es, o en breve también os podremos enlazar ya con nuestra página de DPI Raps Academy, donde ahí tenéis también información exclusiva de los cursos y de las fechas y del calendario y de todo lo demás, ¿vale? O sea que nada, gracias por este espacio de tiempo que nos habéis dejado para estar un poquito más dentro de vuestros talleres y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao.